Para la tercera semana del mes de febrero del proyecto ECAM Hidalgo Física, segundo grado de secundaria, tenemos la actividad titulada Aislando casas del clima exterior. En esta actividad estudiaremos el efecto que tiene el aislar una casa o un edificio de las oscilaciones diurnas de la temperatura exterior. Imaginemos una casa pequeña en una montaña, y lo decimos en una montaña para que los alumnos vean o imaginen que no tiene construcciones alrededor que pudieran de alguna manera depender de su temperatura, donde la temperatura exterior de esta casa en la montaña exterior del día oscila entre 10 grados centígrados en la mañana y 30 grados la máxima en la tarde. ¿Crees que la temperatura en el interior de la casa oscila también? Aquí ellos queremos que den su respuesta a partir de la experiencia que ellos tienen de estar dentro de su casa en la mañana, salir temprano y cómo es que notan ellos la temperatura y qué sucede. Por ejemplo, en el fin de semana que ellos sí están en casa, puedan ver qué sucede con la temperatura interior de la casa con respecto a la exterior. ¿Entre qué temperaturas esperarías que oscile? Nosotros, por la experiencia que tenemos, la oscilación de la temperatura adentro siempre es un poquito más cálida que la exterior, pero de alguna manera hay cierta dependencia. ¿De qué dependen las temperaturas interiores? Podría hacerse un cuestionamiento ahí muy simple entre los alumnos, donde algunos tienen construcción de tabique, otros de bloc, otros de adobe, otros puede ser de madera, de piedra, y podrían cada uno de ellos saber cuáles son las casas un poco más agradables en su interior que otras. Otras causas pueden ser también los muebles, el número de personas que habitan, etc. Para estudiar el proceso anterior, abrimos el archivo que tenemos aquí en la pantalla y vamos a ver que tenemos esta condicionante, que la temperatura mínima fue de 10 grados centígrados, como lo acabamos de comentar, y la temperatura máxima, la que puede llegar, es de 30 grados centígrados en el exterior. Y eso lo podemos ver aquí también gráficamente. Vean que aquí esta gráfica que está en color amarillo, que representa la temperatura exterior, vemos que precisamente oscila de 10 grados centígrados a 30 grados centígrados. Y la cantidad de aislante que ahorita estamos tomando es de 10. El aislante va a ser del material en que está hecho, qué tantos muebles se tengan, etcétera, dentro del interior, más bien en la construcción de la casa. Y la temperatura inicial con la que estamos partiendo en el interior es de 23 grados centígrados. Vean que estamos partiendo de aquí, sería el tiempo cero. La cantidad de aislante, como ya lo habíamos mencionado, es una medida de qué también está aislada la casa, paredes gruesas, delgadas, con o sin vidrios en las ventanas, etc. La temperatura inicial dentro de la temperatura dentro de la casa cuando iniciamos nuestra observación. Quiere decir que en el momento en que la temperatura en el exterior está en 16.9 grados centígrados, en el interior de la casa está en 23 grados centígrados. En la parte central de la pantalla, aquí se observan estas tres gráficas. Una gráfica que me mide la temperatura como un termómetro de la temperatura exterior y otro de la temperatura interior. Y aquí representamos gráficamente las observaciones durante 96 horas, que corresponde a 4 días completos. Describe la variación de la temperatura de afuera dentro de estas 96 horas. En este caso, la temperatura de afuera viene siendo esta, la cual podemos decir que está oscilando de una temperatura mínima de 10 grados centígrados a una máxima de 30 grados centígrados. Y eso lo hace en forma periódica. Posteriormente dice aquí que describamos la temperatura de adentro durante estas 96 horas. Notamos que inicia con 23 grados centígrados, va modificándose, llega a un mínimo, que más o menos aproximadamente son como de 17 grados en el interior, y vean aquí 16.3, y posteriormente empieza a incrementar nuevamente a un máximo
que es casi de 24 grados centígrados, y esto también va oscilando dependiendo también de la temperatura exterior. Lo que vamos a hacer ahora es, para obtener los datos más precisos, puedes avanzar el tiempo con tu control y observar las temperaturas respectivas, haciendo esto para completar cuál es la temperatura mínima afuera. Entonces vamos a observar esto y vamos a ir avanzando el tiempo y vamos a ir observando que conforme avanza y está adentro, lo que me interesa es afuera, que es 10, y esto ocurre a las 5 horas, vamos a pensar que son las 5 de la mañana, y la máxima afuera, vamos a ver que esto ocurre cuando llega a los 30 grados, y eso es a las 17 horas, que serían 5 de la tarde. Y vamos a ver ahora la temperatura mínima adentro. La mínima adentro, vamos a observarla, que se da a las 10 de la mañana con 16.2 grados, y la máxima, ahí vamos, la máxima que tiene adentro la casa vienen siendo, ahí está, a las 22 horas, que sería a las 10 de la noche. A partir de las 10 de la noche va a empezar a descender otra vez, a llegar a las 5 de la mañana, a las 10 de la mañana, que sería la mínima de la temperatura, que va a ser, como ya lo mencionamos, de 16.2 grados centígrados. Con esto estamos observando de que esto ocurre con cierta periodicidad. Dice, oprime continuamente el control de 0 a 96 para observar. Vamos a ver aquí qué sucede con estos dos termómetros. Vean que van oscilando uno con respecto a otro. Oscilan las temperaturas de afuera y de adentro de manera sincronizada, pues notamos que hay cierta dependencia. Ahí van oscilando. ¿Cuál sigue de ellas a la otra? La temperatura interior depende de la temperatura exterior. Por lo tanto, la temperatura interior va siguiendo a la temperatura exterior en el movimiento o en la sincronización. Ahora aumenta la cantidad de aislante. Entonces vamos a regresar al tiempo cero, ya lo tenemos, y vamos a aumentar el aislante. Entonces vamos a hacer, al aumentarlo, estamos haciendo los muros más gruesos. Vean, los muros más gruesos. Y veamos qué sucede con las gráficas. Observen cómo están ahora las gráficas. Cuando yo aumento el aislante, la temperatura exterior no se modifica. Eso quiere decir entonces que la temperatura exterior es independiente de la temperatura interior. Pero la temperatura interior depende de la temperatura del material con que está aislada la casa. En este caso, si el aislante es muy grande, notamos su representación gráfica, donde ya la temperatura interior tiende a ser más constante. Quiere decir que ya no hay una dependencia de la temperatura exterior, porque el aislante protege muy bien la casa. Estas son una de los razonamientos. Pero ¿qué sucede si la cantidad de aislante, que es la otra parte del cuestionamiento de la actividad, es muy delgada? Vean, si el aislante va disminuyendo, quiere decir que cada vez los muros son más delgados. Por lo tanto, observen que la temperatura interior de la casa depende mucho ya de la temperatura exterior y casi se asemeja. Vean, aquí qué significa si el aislante es igual a 1, pues en este caso quiere decir que ya son muy similares la temperatura interior que la exterior, y si el aislante fuera 0, pues significaría que no tendríamos muros. Por lo tanto, no hay construcción, por lo tanto la temperatura interior va a ser igual e idéntica a la temperatura exterior. Observen que aquí lo que más conviene es tener una mayor cantidad de aislante, porque de esa manera lograríamos que la
temperatura interior de la casa fuera mucho más estable y más agradable. Por lo tanto, eso es lo ideal. Pero también depende de el material con que se cuente para poderla realizar. Con esto estamos manejando la tercera semana del mes de febrero para el proyecto ECAM Hidalgo Física segundo grado de secundaria.